Dios vino a salvarte. En Lucas capítulo 2, verso 1 al 20, en un relato sencillo y extremadamente sencillo y al mismo tiempo extraordinario, lo que Lucas nos está trayendo es un hecho histórico, una realidad gloriosa. ¿Cuál? Bueno, ahorita vamos a ir a Lucas capítulo 2, pero mira lo que dice en Gálatas capítulo 4. Dices, bueno, no que Lucas, pon tu dedo ahí en Lucas y mira lo que dice en Gálatas capítulo 4, verso 4. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pablo escribe y dice eso cuando llegó el momento. En el momento preciso cantaban esta canción los chicos y decía, bienvenido, llegaste justo a tiempo. Y es que en el tiempo preciso Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo, pero dice este versículo, nacido de mujer. Y eso es lo que vemos en Lucas capítulo 2. La descripción del nacimiento y el anuncio del nacimiento de Jesús ahí en Belén de Judea. Dios envió a su Hijo en el cumplimiento del tiempo, nacido de mujer. Juan, el evangelista, él en el Evangelio de Juan, él no se adentra a describir el nacimiento de Jesús, sino que Juan se va hasta el principio de los tiempos y llama a Jesús el Verbo. El Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, ¿no? Y dice, y este Verbo, dice, hizo todas las cosas, por medio de Él hizo todas las cosas, sin Él nada de lo que está hecho hubiese sido hecho, dice. Entonces el Verbo es el Creador, pero en Juan 1:14 dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lucas en este relato sencillo nos va a decir esto. Cómo llegó el nacimiento de Jesús, nacido, dice aquí, de mujer. ¿Cuál mujer? Bueno, ahí en Lucas capítulo 1 conocimos a María, esta joven que espantada escuchó del ángel qué iba a suceder con su vida, qué iba a suceder con su cuerpo. En Lucas 1, versículo 31, le dijo este ángel, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, ¿no? Pero lo impresionante es lo que sigue. O sea, bueno, lo impresionante, pero lo impresionante es que ella iba a concebir, iba a suceder un milagro en su vida. Iba a concebir sin haber conocido a un hombre. Pero dice en el verso 32 y 33 de Lucas 1, dice, este que nacerá de tu vientre será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino, dice, no tendrá fin. Se le había anunciado a María estas cosas, que aquel que iba a nacer es aquel que reinará para siempre, aquel cuyo reino no tiene fin, aquel que será llamado Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. En Gálatas 4 me dice nacido de mujer, pero también me dice nacido bajo la ley. Jesús nació bajo la ley de Dios. Y Jesús mismo cuando estaba con sus discípulos les dijo, yo no he venido para abrogar la ley, he venido para cumplir la ley. He venido para cumplir la ley. Y así Jesús vivió. Vivió cumpliendo la ley. La Biblia me dice que en Él no se halló engaño, no se halló mentira en su boca, ¿no? Porque nació bajo la ley. ¿Cuál es el fin de que haya nacido de mujer y nacido bajo la ley? Pues Gálatas 4:5 me dice, para redimir, para que redimiese a los que están bajo la ley. Redimir me habla de rescatar. Dios vino a salvarte. Jesús vino para redimirnos, para rescatarnos a todos los que están bajo la ley. Y la respuesta es, ¿quiénes están bajo la ley de Dios? Pues todos están bajo la ley de Dios. Y lo más interesante es que todos estando bajo la ley de Dios estamos condenados por nuestro propio pecado. Y estando condenados, Jesús vino para redimirnos, para rescatarnos del pecado, de la paga del pecado que es la muerte, de la condenación.
Eso vino a hacer Jesús, a redimirnos, a rescatarnos. Pero no nada más eso. Ahí mismo en Gálatas 4:5 dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Lo que Dios quiere es hacernos sus hijos. Y lo que hizo para esto fue enviar a su propio Hijo para redimirnos y para adoptarnos, para hacernos suyos. Y todo eso que vino a hacer Jesús comienza en este pasaje, en Lucas capítulo 2. Como cantaban los chicos, comienza con unas pequeñas manos, pequeños pies, que después fueron heridos para salvarnos a nosotros, heridos para rescatarnos a nosotros. El resultado de la cruz del Calvario, cuando Jesús pagó el precio de nuestros pecados para librarnos del pecado, el resultado de la cruz no podría tener ese resultado sin el nacimiento de Jesús, sin haber nacido de una mujer. El nacer de una mujer hace que Jesús sea completamente hombre, sin dejar de ser completamente Dios, porque era un hombre el que necesitaba pagar por nuestros pecados, y Jesús se hizo hombre, y todo comenzó aquí, en Lucas capítulo 2. Mira lo que dice Lucas 2, versículo 1 al 7. Después de leerlo me encantaría orar, y nota la sencillez con que Lucas escribe esto. Dice así en el verso 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. El día de hoy queremos poner este tiempo en tus manos y pedirte que tú nos hables, que podamos entender lo que Lucas, Señor, escribió en este pasaje, que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre en nuestro corazón, discierna las intenciones, los motivos de nuestro corazón. Señor, que tu Espíritu nos convenza de pecado, de juicio y de justicia, nos guíe a toda verdad. Señor, que el día de hoy, al escuchar el anuncio del nacimiento de Jesús, Señor, pueda impactar nuestra vida, pueda transformar nuestra vida. Te lo pedimos esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Lucas, siendo médico, escribe detalles en este pasaje, pero al mismo tiempo sigue siendo algo muy sencillo. Nos explica cómo José y María fueron al lugar de su origen, porque un hombre llamado César Augusto o Augusto César mandó un edicto para ser todos empadronados. Augusto César lo único que quería era cobrar impuestos. Entonces quiero saber quién vive en todo mi imperio. Y entonces tienen que ir a registrarse en el lugar de origen. Ahora, interesante, Augusto César es un personaje histórico. Caminó por esta tierra, es un personaje histórico, Augusto César. Pero su nombre no era Augusto César, su nombre era Octavio, Cayo Octavio. Era sobrino nieto del gran emperador Julio César. Y bueno, el personaje de Julio César históricamente es muy controversial, pero Octavio, Cayo Octavio, había sido destinado para ser el sucesor de Julio César. Julio César lo estimaba y dejó por escrito que él iba a ser el heredero. Al saber esto, al morir Julio César, Octavio llegó al poder en el Imperio Romano y cambió su nombre a Cayo Julio César Octavio y se puso ese nombre, ¿no? Pero al poco tiempo comenzó a recibir títulos y entre ellos está el título de Augusto. Augusto no es nombre, es un título que significa majestuoso, sublime, altamente reverenciado. Entonces, aquí lo que dice es el sublime César, ¿te das cuenta? ¿No? Y Octavio, pues le gustó, ¿no? ¿A quién no le gusta que le digan
Sublime Fermín, ¿no? Dices, pues órale, está padre, ¿no? Y él recibe esto, ¿no? Pero no solamente esto, sino poco a poco recibe otro título, que es el título de Pontifex Maximus, que significa sumo sacerdote. No solamente era la cabeza y como cabeza del gobierno romano, y como cabeza del gobierno romano recibe el título de sublime Augusto, sino que también es el jefe de todo culto religioso. Él levantó templos a Julio César y dejó que se erigieran templos hacia su misma persona. En el año 12 antes de Cristo, dice la historia que un cometa, el cometa Halley, apareció en el cielo, dejando una estela de luz. Y cuando vio esto, César Augusto, él explicó y dijo, ese es el alma de Julio César entrando al cielo. Y era tan religioso esta región, y él teniendo estos títulos, que le creyeron. Y entonces hicieron a Julio César como un dios, y por lo tanto César Augusto se convertía ¿en qué? En el Hijo de Dios, ¿no? Y aquí está esta persona que pues, denominado Augusto, denominado Pontifex Maximus, denominado Hijo de Dios, haciendo este edicto para que entonces pudiera entrar el plan de Dios y el verdadero Hijo de Dios penetrara nuestra historia. Eso es increíble. De repente hay personas en nuestra sociedad que se creen que tienen mucho poder, cuando en realidad lo único que son peones en las manos de Dios para llevar a cabo sus propósitos. Y eso es lo que se convirtió César Augusto, un peón en las manos de Dios, para llevar al lugar indicado a que Jesús, el Hijo de Dios, naciera. El verdadero Hijo de Dios venía a este mundo. Y estaba profetizado que su nacimiento tenía que tomar lugar en una ciudad pequeña llamada Belén. Es por eso que los magos del oriente, cuando vienen buscando, dice, al rey de los judíos que ha nacido, Herodes llama a todos los escribas y les dice, ¿dónde dice la Escritura que va a nacer el Mesías? Y ellos van a Miqueas capítulo 5, versículo 2, donde dice Belén, Efrata, pequeña entre todas las naciones de Israel, en todos los pueblos de Israel, dice, de ti vendrá el que será el Señor de Israel. Y dices, bueno, ahí dice el Señor de Israel, podría ser cualquiera. Es más, David nació en Belén, él era Señor en Israel, pero el texto continúa diciendo, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está hablando de un ser eterno que iba a penetrar nuestra historia y que iba a nacer en Belén. César Augusto solamente se convirtió en un peón para los planes de Dios. Pero Lucas comienza a describir este suceso. José va de Nazaret, ¿no?, en la región de Galilea hacia Belén. María va embarazada, ¿no? Lucas ni siquiera nos explica cómo José llegó a entender que su esposa, sin nunca haber tenido relaciones con ella, estaba embarazada, ¿no? Pero Mateo capítulo 1 me lo explica. En el Evangelio de Mateo, me dice Mateo que en un sueño, en una visión, un ángel se le apareció a José y él le explicó lo que estaba pasando en el cuerpo de su prometida en ese entonces, de su desposada María. Y es interesante esto, porque el papel que está jugando María es un papel extraordinario dentro de la historia del cristianismo. Es la persona que Dios usa para traer a su Hijo y penetrar nuestra historia. Pero para María, ¿cómo podría explicárselo a José? José, por cierto, estoy embarazada, ¿no? Se me apareció un ángel y me dijo que iba a concebir, que el Espíritu Santo iba a posar encima de mí y ahora estoy embarazada. ¿Te imaginas esa escena? Pero no es María la que tiene que explicarle a José, sino es el mismo Dios el que le explica a José lo que estaba sucediendo en María. Y le dice, no temas recibir a mujer tu esposa, porque lo que está sucediendo, lo que ha concebido del Espíritu Santo
es. Sabes que a lo mejor estás acá y te trajo un amigo o tu esposa y la ves, tu esposo o tu papá o tu hijo, ¿no? Y ves que su vida sucedió algo, pareciera como que un milagro lo que sucedió en su vida, y ellos te lo han tratado de explicar y tú estás así de, ajá, sí, claro. Pues yo creo que el día de hoy Dios quiere explicarte a ti lo que ha sucedido en la vida de esta persona que te ha traído quizás, o en la vida de ese amigo que se hizo cristiano y que ahora no hace lo que todo mundo hacía, ¿no? Así como José, así tú necesitas escuchar directamente de la boca de Dios lo que ha pasado en su vida. José allá va. Lucas no me explica. José va a Belén y su esposa va encinta, ¿no? Y llegando allá, no es un viaje cómodo, son 140 kilómetros, no hay camiones, no hay aviones, ¿no? Es un recorrido a pie o sobre algún animal de carga, ¿no? Y llegan hasta el lugar. Y estando en el lugar, estando en Belén, dice el verso 6, aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y simplemente Lucas dice en el verso 7, y dio a luz a su hijo primogénito. Por primogénito se entiende que es el primero de los hijos, no su hijo único. Jesús es el hijo unigénito del Padre, el único hijo de Dios, pero María tendrá más hijos e hijas más adelante. Pero dice aquí, dio a luz a su hijo primogénito. Dice, lo envolvió en pañales, ¿no? Y lo acostó, dice, en un pesebre. ¿Por qué? Porque no había lugar para ellos en el mesón. Muchos explican que llegando a Belén había lugares llamados mesones, eran como especie de hoteles, ¿no? Donde podían hospedarse, pero estos lugares estaban completamente llenos. Y no les quedó opción sino estar en un lugar donde había animales, muchos lo ubican como una cueva, y dentro de esa cueva había recipientes para que los animales comieran, y eso es lo que significa la palabra pesebre. Tan sencillo, tan simple. Dios viene a este mundo y nace en una cueva, y el primer lugar donde reposa es un pesebre. Un pesebre, baba de animal, ¿sabes? Comida, escupidas, trozos de comida masticada. O sea, un lugar insalubre, completamente insalubre. Un lugar sucio, oloroso, ¿no? ¿Te imaginas? Terrible. Quizás en este momento tú te sientas así. Sucio, oloroso, bueno, oloroso espero que no tanto, y terrible. Bueno, date cuenta de una cosa. El primer lugar donde posó el Hijo de Dios era un lugar así. ¿Qué podrá hacer contigo si tú te sientes de esa manera? O si estás de esa manera, sucio, oloroso y terrible. Así como Él posó en ese pesebre, así Dios quiere habitar en nuestra vida, habitar en nuestro corazón. Todo esto era el cumplimiento de la profecía que aparecía en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Era en Belén, el lugar donde aquel que su salida era desde el principio, desde los tiempos de la eternidad, desde la eternidad, estaba penetrando este mundo en esta pequeña ciudad. Acompáñame a Isaías capítulo 9, verso 6, porque ese es otro de los profecías del Mesías, del Cristo que habría de venir, y me dice algo muy interesante. Al observar este pasaje, este versículo, Isaías 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Ves las dos cosas ahí? Un niño nos es nacido, y es Jesús naciendo de mujer, naciendo bajo la ley, haciéndose hombre, habitando entre nosotros, haciéndose carne. Pero también me dice, un hijo nos es dado, porque el Padre envió a su Hijo, dio a su Hijo. Juan 3:16 me lo dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y esto es lo que dice Isaías 9:6. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. ¿Y quién es él? Mira lo que continúa diciendo. El principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es el Dios mismo, creador del universo, entrando a este mundo, naciendo de una mujer en esa pequeña ciudad llamada Belén, casa de pan. Es lo que significa Belén, casa de pan. Jesús más adelante va a decir, yo soy el pan de vida. Es en la casa de pan donde vino el pan de vida a intervenir en nuestra historia. Lo interesante es que el verso 7 de Isaías 9 también dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Este pasaje también me habla de un rey, es un rey, y su reino no tiene fin, pero también dice, y la paz no tendrá límite. Él vino a traernos paz, y ahorita vamos a escuchar más acerca de esto. El relato es sencillo, el momento es extraordinario, el suceso es un suceso histórico, y Lucas se asegura de hacerte saber de personas históricas que estuvieron involucradas en ese proceso de la venida del Señor Jesús. Es un hecho histórico, es una realidad gloriosa, comienza en ese momento. Pero mira cómo se anuncia su nacimiento. Mira lo que dice en el verso 8, del verso 8 al verso 12, a quienes se les anuncia por primera vez el nacimiento del Salvador. Dice así en el verso 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Este relato igual de sencillo, pero es extraordinario. Hay unos pastores son pastores de ovejas, cuidando sus rebaños durante la noche, y de repente un ángel aparece. Así como sucedió a Zacarías en el capítulo 1, así como le sucedió a María en el capítulo 1 de Lucas, así como le sucedió a José en el capítulo 1 de Mateo, así un ángel aparece en medio de la noche. Y no es un ángel como los ángeles que en nuestra mente físicamente pensamos que son, ¿no? ¿Cómo piensas de un ángel? Pues rubio, ¿no? Con flequito, ¿no? Peinado con gel, ¿no? Y de repente incluso un poco aniñado, ¿no? Muy fino de su cara, así, ¿no? No lo imaginamos así. Y en realidad, estaba leyendo a un comentarista y dice, si un ángel así se hubiera aparecido con pastores durante la noche, o sea, los pastores estaban dispuestos a pelear con quien fuera que les fuera a robar los rebaños, ¿no? Los pastores eran chismosos, ¿no? Eran apestosos, eran chismosos, apestaban a oveja, ¿no? Eran rudos, digámoslo así. No eran unas niñas, eran hombres que cuidaban rebaños. Y si se apareciera un ángel así, ¿no? Ellos serían los que le dijeran al ángel, no temas, chico, aquí te cuidamos. Pero el ángel se aparece frente a ellos y ellos se llenan de temor. Dice que la gloria del Señor los envolvió. Y entonces las primeras palabras que salen de este ser es, no temas, no tengas miedo. Lo mismo que le dijo a Zacarías, lo mismo que le dijo a María, ahora los pastores escuchan el mismo mensaje, no temas. ¿Por qué? No temas. ¿Por qué? Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Nuevas de gran gozo. ¿Qué es esto? Nuevas de gran gozo. En el original, en el griego, es la palabra evangelizo. Evangelizo es de donde viene la palabra evangelio. Y evangelio significa buenas noticias. Eso es lo que significa.
Había gente que evangelizaba en esa época. La comunicación no era como la comunicación el día de hoy, sino que si el rey de una región conquistaba otro terreno, salía uno a evangelizar, a dar buenas noticias en los pueblos y proclamaba y decía: el rey conquistó otro territorio, nuestro imperio ha crecido, hay buenas noticias. Bueno, el ángel utiliza esas mismas palabras. Hay nuevas de gran gozo que traigo para ti. Te traigo el evangelio. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, 16, dice Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Dice al judío primeramente y después al griego. Dice ahí, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y los ángeles dicen: tengo nuevas de gran gozo. Y tienen que ver con esto, el evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación, y por eso el ángel continúa diciendo: hoy os ha nacido en la ciudad de David, ¿qué cosa? ¿O quién? Un Salvador, Cristo el Señor. Un Salvador. El evangelio es el anuncio de salvación en Cristo Jesús. Y el ángel les dice eso: un Salvador. Zacarías ya no lo había dicho. En Lucas capítulo 1, verso 69, cuando Zacarías vuelve a hablar, ¿recuerdas la semana pasada lo vimos? Dice: bendito el Señor de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Y el ángel está trayendo esa misma noticia, un Salvador. Cuando José tiene esta visión de este ángel, el ángel le dice: le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Como vimos en Gálatas 4, versículo 5, ¿recuerdas? Para que redimiese a aquellos que están bajo la ley, para rescatarnos, para redimirnos. Jesús vino como Salvador, para salvarnos de nuestros pecados, para salvarnos de la consecuencia del pecado, que es la muerte. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Eso es muerte. La muerte es separación. Y la Biblia me habla de dos tipos de muerte. Una muerte física, que es cuando se separa nuestra alma de nuestro cuerpo. Pero también me habla de una muerte espiritual, que es cuando estamos separados, la criatura del Creador. Y por cuanto todos pecamos, todos estamos separados de la gloria de Dios. Todos estamos separados de Dios, todos estamos muertos. Mira lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, en el versículo 9 y 10. 2 de Timoteo 1, 9 y 10. Pablo le escribe a Timoteo y le dice estas palabras. Al final del versículo 9 dice: la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Él planeó la salvación antes de los tiempos de los siglos. Pero, dice Pablo en el verso 10, ahora ha sido manifestada por la aparición, ¿qué dice? De nuestro Salvador, ¿quién? Jesucristo. Y mira lo que vino a hacer nuestro Salvador. Dice al final del verso 10, el cual quitó, ¿qué cosa? La muerte. Y sacó a luz, ¿qué cosa? La vida. ¿Y qué más? Y la inmortalidad por el evangelio. En los ángeles traen este evangelio, estas buenas nuevas. Hoy nació un Salvador, y ese Salvador vino a quitar la muerte, a sacar a luz la vida, y no solamente la vida, sino la vida eterna, la inmortalidad por el evangelio. Qué increíble es eso. Jesús vino para derrotar la muerte. Y sí, dije hace unos momentos, dos tipos de muerte. La muerte física, todos la experimentaremos. A menos que el Señor venga mañana, ¿verdad? Que sería maravilloso. Maravilloso sería. Pero todos experimentaremos la muerte. Todos experimentamos la muerte física. Pero aquel que cree en el evangelio, que es poder de Dios para salvación,
A Él le fue quitada la muerte y se le dio la vida y la inmortalidad, la vida eterna. Entonces por eso Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? O sea, ¿en qué ha ganado la muerte si Cristo ha sido sorbida la muerte en victoria por Cristo? Ha sido tragada la muerte en victoria por medio de Cristo. Cristo vino a hacer eso, a quitar la muerte y sacar a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Para quién? Bueno, ahí dice en Primera de Juan, mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 14. Primera de Juan 4:14 dice, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, dice, el Salvador del mundo. El propósito de Jesús viniendo a la tierra es salvar al mundo. Él es el Salvador del mundo. Pero esa salvación tiene efecto en aquellos que creen en Él, aquellos que creen en su nacimiento. Los pastores están escuchando esta noticia. Por cierto, en el versículo 11 dice, os ha nacido hoy, ¿no? Y muchos se podrían preguntar, ¿cuándo fue ese día hoy? O sea, ¿qué día fue el hoy que los ángeles están hablando? ¿Fue el 25 de diciembre? Pues la respuesta es que no se sabe y Lucas no nos pone la fecha, ¿no? El 25 de diciembre fue establecido siglos después, ¿no? Y muchos creen que sería imposible que fuera el 25 de diciembre porque el invierno en esa región es crudo, es fuerte, es como si estuvieras en Chicago, ¿no? En esa zona es demasiada nieve, demasiado frío, que era imposible tener a los rebaños afuera. Y puede ser un argumento válido, ¿no? El 25 de diciembre fue establecido y ese mismo día, en esa misma época, se adoraba al sol porque se le consideraba el nacimiento del sol y dejar atrás la oscuridad. Y se estableció el 25 de diciembre. No tenemos realmente manera de saber el día exacto. O sea, pudo haber sido el 25 de diciembre o no pudo haber sido, ¿sabes? Pero déjame tomarme la libertad de decir esto, ¿no? Y solamente lo digo, ¿por qué? Porque yo los 25 de diciembre le enseño a mis hijas que nació Jesús. Precisamente les digo que quizás no fue el 25 de diciembre, pero es una buena excusa para hacerles saber a mis hijas las buenas de gran gozo, que nació el Salvador, que es Cristo nuestro Señor. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces probablemente no haya sido el 25 de diciembre, pero y es muy probable que no haya sido. Pero los pastores están recibiendo esto y les dice el ángel, y esta es la señal, habrá el niño, ¿no?, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ahora, ¿un niño envuelto en pañales es común? Claro que es común. Pero acostado en un pesebre ¿era común? No era común. Esto se había convertido en la señal que los pastores iban a ver. Y después en el verso 13 dice, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Inmediatamente después de que el ángel anunció esto a los pastores, de repente se vieron rodeados de una gran multitud de ángeles, una gran multitud de huestes celestiales. Y dice que alababan a Dios, decían estas cosas, gloria a Dios en las alturas. Isaías capítulo 57, Isaías 57, versículo 15, dice algo muy interesante porque los ángeles tienen razón, tienen completa razón. Gloria a Dios en las alturas. En las alturas la Biblia es donde dice que Dios habita las alturas, la altura y la santidad. Isaías 57, en el versículo 15, me lo dice. El alto y sublime dice esto, el que habita la eternidad dice esto, yo habito en la altura y la santidad. Los ángeles tienen razón, gloria a Dios en las alturas. Pero aquí estamos viendo que se le está anunciando que ese mismo Dios está envuelto en pañales en un pesebre. Y entonces Isaías 57, verso 15 continúa diciendo que habita también con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Te das cuenta?
Este mismo Dios que habita en las alturas, vino a habitar en un lugar demasiado humilde como un pesebre, pero está dispuesto a habitar el corazón roto de aquel que reconoce que su corazón está roto, de aquel que reconoce su necesidad de un Salvador. ¿Qué hará Dios con aquel que habita, en el que Dios habita? Dice aquí, hace vivir, vivifica. Es lo que dijo Pablo. Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Si tú el día de hoy decides creer en el Señor Jesús, creer que Él es el Hijo de Dios, creer que Él es el Salvador, lo que Dios va a hacer es darte vida, vivificarte, darte vida eterna. Pero los ángeles no solamente dicen eso. Dicen, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. No, eso no dice. Eso dice Hallmark, ¿no? Las tarjetitas de Navidad, ¿no? Dice, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y suena muy bonito, suena bien bonito. Cuando la primera vez yo leí en la Biblia que no decía eso, sino que decía, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, yo dije, no, pues mi Biblia está equivocada, ¿no? Hallmark debería de tener la razón, ¿no? Porque todo mundo hasta lo dice así, ¿no? En la tierra paz y a los hombres de buena voluntad. Pero es que la realidad que la Biblia presenta es que no hay hombres de buena voluntad. Hay hombres que hacen su propia voluntad, pero no hay hombres que tengan buena voluntad. Y podrías de repente decir, pero yo sí conozco un par de ellos que son bien buenos, ¿no? Nada más les falta ser cristianos, ¿no? Pero son súper buenos, ¿no? Son bien lindos, ¿no? Pero la verdad es que tú y yo no conocemos el corazón de esa persona. Por más que una persona, ¿no?, esté haciendo obras buenas, no quiere decir que lo esté haciendo desinteresadamente. Muchas veces personas hacen cosas buenas simplemente por orgullo y para llenar su orgullo, para que les digan, wow, qué bueno eres, ¿no? Y dices, ahí se cumplió el propósito. El propósito no era dar las cosas, hacer las cosas buenas, sino recibir ese elogio. La Biblia me dice que no hay justo ni a uno solo. No hay quien busque a Dios. Dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Cada uno de nosotros se dedicó a hacer su propia voluntad. La Biblia no me habla de hombres de buena voluntad, me habla de la buena voluntad que Dios tiene para con los hombres. Porque dices, ¿en la tierra paz? ¿En la tierra paz? Tú volteas alrededor del lugar donde vives y está lleno de violencia, de crimen, de dolor, de miedo, ¿no? O sea, vivo aquí cerca y ayer 4 balazos hubo cerca de mi casa, ¿no? Y dices, a ver, ¿cómo? ¿No? Y de repente es, ok. O sea, ¿cuánta buena voluntad podría mostrar Dios al enviar a su propio Hijo a nacer en este mundo, habitar entre hombres pecadores y dejar que hombres pecadores tomaran sus manos y las clavaran en un madero? Eso es buena voluntad. Dios tiene buena voluntad para con el hombre, enviando a un Salvador. La Biblia me dice que no hay en ningún otro en que pueda haber salvación. Dice, no hay en otro salvación, solamente en el nombre de Jesús. La Biblia dice que Dios es uno y hay un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo hombre. O sea, esto que estamos estudiando hace al cristianismo totalmente distinto a cualquier otra religión en el mundo. Es el mismo Dios viniendo a esta tierra para rescatarnos. Dios vino para salvarte. Cualquier otra religión se trata de lo que tú puedes hacer para alcanzar a Dios. Pero el cristianismo es Dios teniendo buena voluntad, trayendo su paz para nosotros. El hecho de que nosotros seamos pecadores nos pone en una situación de enemigos delante de Dios. Somos enemigos de Dios. Hasta que Dios pueda transformar esa enemistad. ¿Cómo?
En la cruz del Calvario la Biblia me dice que Él nos reconcilió consigo mismo. Dice, en la cruz nos reconcilió, Él reconcilió todas las cosas en la cruz del Calvario, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. El problema más grande del hombre es la enemistad que tiene con Dios. El haber decidido vivir bajo su propia voluntad y no bajo la voluntad de aquel que lo creó. Y Dios envió a su Hijo para resolver ese problema en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Él nos reconcilia. Él hace la paz con nosotros. En la tierra paz. Y buena voluntad a los hombres, ¿verdad? Ya me iba a ir por el otro lado. ¿Qué hacen los pastores? En el verso 15, pues, ¿qué te dije que eran los pastores? Los pastores eran chismosos, ¿verdad? Pues ahí van a ver qué onda, ¿no? En el verso 15 dice, ve, checa esto, tan sencillo. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Vieron la señal que el ángel les había dicho. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Qué interesante. El verso 15 me muestra una fe sencilla en la palabra de Dios, en el anuncio del nacimiento de un Salvador. Es una fe sencilla. Si te das cuenta en las palabras está todo. Dice, pasemos pues hasta Belén y veamos esto. ¿Qué dice? ¿Qué ha sucedido? O sea, los pastores no dicen, pasemos pues hasta Belén y veamos si esto ha sucedido. Sino ellos dicen, pasemos y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Era una realidad para ellos y su fe sencilla se demuestra al no dudar del hecho, sino creer el hecho que les fue anunciado. Y llegaron y la señal estaba ahí. Y entonces salieron de ahí glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían ¿qué? Oído y visto. Lo primero que fue es que oyeron. Es interesante. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ellos oyeron y ejercieron su fe y creyeron. Y salieron de ahí glorificando y alabando a Dios. Es increíble. Creo que el hombre se ha hecho esta pregunta desde que tiene uso de razón el hombre. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué fui creado? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué fui creado? Y si fui creado por un ser superior, un ser supremo, un ser creador, eterno, ¿me creó para qué? Y la respuesta es para glorificarle a Él, para traerle gloria, para alabarlo, para eso. Es tan claro que David en el Salmo 103 le dice a su alma, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Para eso vine, para alabarle, para eso estoy en este mundo. Los pastores, después de oír y ver, después de creer, comenzaron a hacer aquello para lo que fueron creados, glorificar y alabar a Dios. Glorificar y alabar a Dios. ¿Puedes ver su fe sencilla? O sea, después de escuchar esto, nuevas de gran gozo, buenas noticias, el Evangelio, ellos no se quedaron ahí parados, bueno, que alguien vaya y ahí nos cuenten, sino que reaccionaron y respondieron. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas el día de hoy, que respondas al anuncio del nacimiento del Salvador. Jesús iba a crecer y iba a ir a dar al templo, lo vamos a ver la próxima semana, y maravilló a los escribas que estaban ahí en el templo de la sabiduría que brotaba de este jovencito. Y después comienza su ministerio y las personas que lo ven, que lo escuchaban que enseñaba con autoridad, nadie había enseñado como él, y veían las señales que él hacía.
trayendo sanidad a los enfermos, vida a los muertos, vista a los ciegos, la capacidad de escuchar a aquel que estaba sordo, libraba a los endemoniados y los hacía libres. Ellos escuchaban y veían lo que Jesús hacía. Pero llegando otra vez el cumplimiento del tiempo, Jesús fue a la cruz. Siendo justo, murió por los injustos, con el único fin de llevarnos a Dios. Y Jesucristo murió en la cruz. La Biblia dice que fue precisamente en la cruz donde Dios puso sobre él el pecado de todo el mundo. Jesús se convirtió en expiación por nosotros. Tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y fue sepultado. Fue muerto, murió, fue sepultado, pero al tercer día, dice la Escritura, resucitó de entre los muertos. De esa manera mostrando que su sacrificio fue completo y perfecto y aceptado por el Padre, porque Él dice: yo doy mi propia vida, tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Fue levantado de entre los muertos. La resurrección de Jesús me muestra que hay una vida eterna, una vida después de la muerte. Y ese mismo Dios que nació de mujer, que nació bajo la ley, para redimir a los que están bajo la ley, para adoptarnos como sus hijos, el día de hoy está vivo y está a la diestra del Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí.